Hola, en el marco de las actividades docentes de la Extensión Geográfica Barinas de la Universidad de los Andes y del posgrado de Cirugía General del Hospital Dr. Luis Racetti de Barinas, vamos a hablar hoy con respecto al tema de trauma abdominal dirigido a los estudiantes de medicina y residentes de posgrado. Una visión global de lo que representa esta patología tan frecuente en nuestro medio. Existen múltiples definiciones de traumatismo abdominal. Sin embargo, una de las más completas es la siguiente. Podemos definir el traumatismo abdominal como la lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el organismo ante dicha agresión. O sea, estamos enfrentando la acción de una energía externa sobre el organismo y la respuesta del mismo ante esta agresión. Es importante también dejar claro que todo paciente con traumatismo abdominal puede presentar lesiones múltiples de órganos intraabdominales y por tanto debe ser considerado como un paciente con traumatismo grave o potencialmente grave desde el momento mismo del ingreso a la unidad de urgencias. En este tipo de lesiones no podemos dejar nada a la imaginación. Hay que tratar de hacer un abordaje perfectamente reglado, bien definido y bien orientado para lograr que el paciente tenga la mayor probabilidad de supervivencia posible. Desde el punto de vista de epidemiología, cuando revisamos las cifras del último anuario publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, nos damos cuenta que el trauma se encuentra ubicado como la tercera causa de muerte general, solamente precedido por enfermedades cardiovasculares y por el cáncer. Sin embargo, cuando desglosamos esto y le ponemos un poquito de lupa, también podemos observar el hecho de que entre los 15 y los 44 años de edad se transforma en la primera causa de muerte, por lo que podemos concluir que el trauma es un flagelo que afecta a la población joven del país y que esto puede tener una repercusión importante en términos de la productividad y la capacidad laboral del país. Ahora bien, existen elementos fundamentales en el trauma que nos permiten comprenderlo con mucha mayor objetividad. Tres de ellos, y que consideramos muy importantes para el examinador, son la localización del trauma, el mecanismo por el cual se produjo y la energía involucrada en el mismo. En términos de localización, nos parece muy pertinente la propuesta de la Sociedad Panamericana de Trauma con respecto a las diferentes regiones que debemos considerar. La primera de ellas es la región tóraco-abdominal, tanto anterior como posterior. Acá vemos los límites. Anteriormente pudiéramos hablar de que el límite superior sería la línea intermamaria y el límite inferior el reborde costal, mientras que en sentido posterior hablaríamos que sería una línea que se traza a nivel de los bordes de las escápulas y hasta la última costilla. La importancia anatomoquirúrgica de esta región radica en el hecho de que desde el punto de vista de trauma pueden existir tanto lesiones en vísceras torácicas como en vísceras intraabdominales. Esto mediado por el dinamismo de la respiración y los movimientos diafragmáticos. La región abdominal anterior, donde incluimos tanto la pared abdominal como las vísceras que se encuentran involucradas dentro de lo que sería la cavidad peritoneal, son de vital importancia, pues aquí es donde radica la mayor cantidad de lesiones en el contexto del traumatismo abdominal. La región lumbar también es de considerar, puesto que ella se relaciona con las vísceras retroperitoneales que también son vulnerables a los efectos del trauma. Entre ellas podemos nombrar los riñones y los grandes vasos. Y finalmente, y no por eso menos importante, la región pélvica, donde pueden existir lesiones muy importantes desde el punto de vista de sangrado relacionado con la extrema vascularización de esta región y que puede verse afectada debido a las fracturas de las estructuras óseas de la pelvis, así como también lesiones del aparato urinario y el aparato genital, tanto masculino como femenino. El mecanismo a través del cual se produce el trauma abdominal nos permite a nosotros clasificarlos en dos grandes grupos. El primero de ellos, traumatismos abdominales cerrados o contusos, y el segundo, traumatismos abdominales abiertos, penetrantes o no penetrantes. Vamos a centrarnos en el primero. Los traumas abdominales cerrados contusos son aquellos en los que no hay penetración de la pared abdominal.
Esto no significa que no pueda haber un efecto importante desde el punto de vista de lesiones intraabdominales o en la misma pared abdominal. Veamos un ejemplo del mismo. Fíjense, este impacto de este objeto de madera sobre el abdomen de este paciente puede traer consecuencias importantes dentro de las vísceras intraabdominales, que se producen como consecuencia de una combinación de fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. Aquí se pueden combinar mecanismos que aumentan la presión intraabdominal y que pueden producir ruptura de vísceras huecas o desgarros de órganos sólidos, compresión de vísceras abdominales, aplastamiento visceral, movimientos de desaceleración, caída o eyección que traen como consecuencia también laceraciones en las vísceras o en los pedículos vasculares. De esta manera, pues, se producen severas lesiones dentro del abdomen de los pacientes. El daño ocurre cuando la suma de las energías exceden las fuerzas cohesivas de los tejidos y los órganos involucrados. O sea, se pierde el equilibrio entre la fuerza estructural del tejido y la energía, que es muy fuerte o muy potente. Entonces, se produce una constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y rupturas de tejidos y órganos. El impacto directo y las fuerzas compresivas son probablemente las causas más comunes de trauma significativo. La severidad se puede estimar si uno conoce la fuerza y la dirección del impacto, al igual que el tamaño del área de contacto en el paciente. O sea que sería muy útil tener un video como el del traumatismo que vimos anteriormente, pero esto no es así. Otro tipo de trauma que puede producir contusión o traumatismos abdominales contusos son las explosiones. Aunque se producen quemaduras térmicas y penetración por misiles secundarios, el principal efecto es la absorción de la onda explosiva a través del cuerpo, como una onda de percusión. Esto lleva a un alza máxima de presión y una onda de impulso que causa la mayoría del daño. Veamos este video donde estos niños que están mirando por la ventana reciben el impacto directo de una explosión. Y vean ustedes que, si bien sufren daño producto de las estructuras que caen sobre ellos, también reciben esa onda expansiva que es la que puede producir un daño o un traumatismo contuso importante en ellos. Los órganos más vulnerables son aquellos que contienen gas, como los pulmones y el intestino. En el contexto del trauma abdominal cerrado, los órganos más lesionados son el hígado, el vaso, el mesenterio, que es la estructura que permite sostener las vísceras huecas, tales como el intestino delgado, y que a través de él van las estructuras vasculares que los irrigan, y finalmente el riñón también puede verse muy involucrado. Es un dato importante determinar si el paciente queda atrapado en el vehículo y si tiene lo que se denomina la huella del cinturón de seguridad, pues esto nos permite o nos debe hacer sospechar de lesiones de vísceras huecas. Con respecto a los traumatismos abiertos, podemos definirlos como aquellos en los cuales se penetra la pared abdominal, o sea, la integridad de la pared abdominal está comprometida. Aprovechamos para hacer un repaso breve de lo que sería, desde el punto de vista anatómico, la pared abdominal. Lo primero es la piel y el tejido celular subcutáneo. Inmediatamente por debajo comenzamos a ver las capas musculares. Aquí vemos los músculos oblicuos externos en forma bilateral. Por debajo de ellos conseguimos los músculos rectos abdominales anteriores, también bilaterales, y los oblicuos internos. Poco más abajo nos encontramos con el músculo transverso del abdomen o los músculos transversos del abdomen en forma bilateral, y debajo de este músculo nos encontramos con una estructura muy importante que nos va a permitir clasificar a los traumatismos abiertos en penetrantes o no penetrantes, de acuerdo a si está violada la integridad de esta estructura o no. Y no es más que el peritoneo parietal, que es este que estamos viendo acá. Entonces podemos decir que los traumatismos son penetrantes cuando vulneran o traspasan el peritoneo parietal y no penetrantes cuando el peritoneo parietal no es penetrado. Sin embargo, pueden haber lesiones importantes en el contexto del resto de las estructuras de la pared abdominal que ya mencionamos. Ahora bien, a la hora de hablar de cuáles son los principales mecanismos que producen un traumatismo abierto, podemos decir con propiedad que son las heridas por arma de fuego y las heridas por arma blanca. En este contexto, las heridas por arma blanca y por arma de fuego de baja velocidad causan daño al tejido por laceración o por corte. Las heridas por proyectiles de alta velocidad transfieren mayor energía cinética a las vísceras abdominales, teniendo un efecto adicional de cavitación temporal
y además causan lesiones abdominales en su desviación y fragmentación. Y en relación a los proyectiles disparados por un arma de fuego, el daño no solo depende de la energía cinética que resulta de la fórmula masa por velocidad al cuadrado, sino también depende de la estabilidad del proyectil dada por las estrías del cañón. Estamos entrando un poco en lo que sería el campo de la balística, pero es muy importante que entiendan que existen múltiples factores involucrados en lo que sería la génesis del trauma producto de una herida por arma de fuego o arma blanca. Lo que sí está claro es que la posibilidad de requerir cirugía, de complicarse y de morir es mayor en las heridas por arma de fuego que en las heridas por arma blanca y mayor por las heridas múltiples que por heridas únicas. En este video podemos ver una simulación de una herida por arma de fuego en gel balístico. En el momento en que la bala penetra al gel balístico, vemos como hay una onda expansiva que de inmediato se reduce. Esto es una cavitación temporal que produce muchísimo daño. Y se suma a la cavitación definitiva, que es producto del daño tisular del paso de la bala a través del tejido, que también se le suma a ese calor generado por el proyectil y esa onda expansiva retrógrada que vimos allí. Entonces, esto lo que permite es que ustedes tengan una idea clara de lo que puede ser el daño tisular producto por una herida por arma de fuego. Las leyes de Newton tienen mucho que ver con la cinemática del trauma. Si bien son tres y las tres tienen que ver con los efectos deleterios que pueden ocurrir en el organismo por un traumatismo determinado, hoy vamos a hablar fundamentalmente de la primera ley de Newton conocida como la ley de la inercia, que dice que los cuerpos permanecerán en estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sean obligados a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre ellos. Veamos esto un poco desde el punto de vista gráfico. Este vehículo que viene desplazándose a cierta velocidad choca con un objeto fijo. Pero ¿qué pasa con el individuo que viene dentro del vehículo? Si bien el vehículo se detiene en forma abrupta, el individuo continúa su movimiento hacia adelante e impacta con el volante del vehículo. Entonces, el individuo es obligado a detener su movimiento, sus órganos continúan hacia adelante produciendo hematomas subcapsulares o rupturas del parénquima por el desplazamiento uniforme y su tracción por los ligamentos que lo fijan al retroperitoneo, el diafragma y los pedículos vasculares. Es como ocurriría entonces un traumatismo abdominal con un efecto muy importante desde el punto de vista de la integridad de los tejidos de esta persona. Una vez que entendimos cuáles son los elementos que están involucrados directamente sobre la génesis del trauma, es hora de manejarlo y es hora de diagnosticarlo. Entonces, lo importante acá es que el enfoque del paciente con trauma penetrante o cerrado debe ser detectar y tratar de la forma más rápida las situaciones que amenacen la vida. Y esta es responsabilidad no solamente del equipo médico que atiende al paciente en la unidad de emergencias, sino también del equipo de atención prehospitalaria que debe estar debidamente entrenado y enfocado en lo mismo. Así pues, este equipo médico debe centrarse o debe poner en práctica los siguientes principios. Una valoración primaria rápida, resucitación y restauración de las funciones vitales, valoración secundaria del paciente y tratamiento definitivo de las lesiones. La valoración inicial de estos pacientes debe estar enmarcada en un protocolo de atención inicial del paciente politraumatizado, que está reflejado en prácticamente todos los centros que manejan trauma y que nosotros en nuestro curso del manejo integral del paciente politraumatizado también respetamos, al igual que en otros cursos como el ATLS. Este protocolo dice que lo primero que se debe atender es la vía aérea, después la ventilación, después la circulación, la parte neurológica, la exposición y el manejo del dolor, que es una inclusión nuestra. Sin embargo, esto puede tener algunas modificaciones a la regla. Si usted determina que ese paciente tiene una afectación importante de C y que es eso lo que está comprometiendo inicialmente la vida de este paciente, debe dar prioridad a C, que es la parte de circulación. El examen físico es fundamental. ATLS dice que el examen abdominal se debe llevar a cabo en una secuencia sistemática que todos conocemos, que es inspección, auscultación, percusión y palpación, o sea, respetando las normas semiológicas clásicas. Esto es seguido por un examen de la pelvis y los glúteos, así como uretral, perineal y, si está indicado, rectal y exámenes vaginales. Los resultados, ya sean positivos o negativos, deben ser completamente documentados en la historia clínica del paciente. El paciente debe estar totalmente desnudo, lo logramos a través de la exposición adecuada.
y esto nos permite que no pasemos lesiones en forma desapercibida. La inspección debe ser minuciosa y durante la misma examinar tanto la parte anterior como la posterior del abdomen, así como la parte inferior del pecho y el perineo. Debe ser rápido y preciso, porque la hemodinamia del paciente puede estar severamente comprometida en el trauma. La inspección, prestando particular atención a los estigmas traumáticos de la pared abdominal en sus diferentes áreas, nos permite hacer una asociación entre la localización del estigma traumático y las posibles lesiones que pudiéramos tener en este paciente. También nos permite determinar la presencia de abrasiones y heridas por esquirlas, hematomas y contusiones, como los que vemos en esta imagen. La inspección de los genitales, equimosis a nivel perineal o genital, sugieren fractura de pelvis, al igual que la sangre en el meato urinario. Es muy importante que no se nos pase nada. La palpación es la maniobra de evaluación más importante y ofrece información tanto objetiva como subjetiva. Esto puede estar en relación con la experticia del examinador. Se debe prestar atención a áreas de dolor o signos de irritación peritoneal. Estos pueden ser consecuencia de hemoperitoneo o contenido intestinal libre en la cavidad abdominal. Este solo signo puede ser suficiente para determinar la necesidad de una laparotomía exploradora inmediata. El dolor, hipersensibilidad y abdomen distendido también son signos importantes a tomar en consideración. La presencia de dolor lejos del sitio de la herida y la rigidez involuntaria y dolor de rebote son signos de irritación peritoneal importantes a tomar en consideración. Y es importante también dejar claro que mientras más difusa sea la hipersensibilidad, tiene más significación desde el punto de vista diagnóstico. La pelvis debe ser examinada. Fíjense ustedes cómo se realiza una maniobra de examinación pélvica rápida. Aquí lo que estamos buscando es la presencia de inestabilidad ósea o crepitación. La maniobra de movilización pélvica debe ser realizada por un solo miembro del equipo de trauma, ya que su repetición puede agravar el sangrado. Los signos de inestabilidad pélvica sugieren posible sangrado retroperitoneal asociado a la fractura, lesión del sistema urinario bajo, así como del recto. Pero ¿por qué le damos tanto énfasis al tema del sangrado a nivel pélvico? Recordemos que la pelvis está asociada con una de las tramas vasculares más importantes del organismo y que cualquier fractura ósea puede producir lesión de esta trama vascular, que se traduce en un hematoma retroperitoneal o un hematoma pélvico importantísimo que puede contener hasta 3000 cc de sangre de una manera muy rápida, y esto se traduce entonces en una exsanguinación importante del paciente de manera rápida, como dije anteriormente. El examen rectal es una parte muy importante de la evaluación del abdomen del paciente. La presencia de sangre indica trauma colorectal y la pérdida del tono del esfínter, trauma raquimedular. Una próstata flotante hace sospechar de ruptura de uretra. En las damas también se debe realizar el examen vaginal, puesto que puede estar comprometida en heridas penetrantes o por fragmentos óseos provenientes de fracturas pélvicas. Es importante dejar claro que el examen físico, desde el punto de vista de método diagnóstico para detectar lesiones intraabdominales, puede tener una sensibilidad baja, que apenas llega a un 65%. Esto significa que hay factores que no lo hacen confiable. Algunos de ellos pueden ser lesiones asociadas como las ortopédicas o las neurológicas, que puedan distraer la atención del médico que está examinando al paciente con lesiones menos importantes desde el punto de vista de severidad y compromiso vital que las que pudieran ser intraabdominales. O incluso pudiéramos hablar de que el mismo paciente distrae su dolor abdominal en relación a una lesión mucho más dolorosa que hace que alejemos la atención del verdadero problema. También otra cosa importante pudiera ser el bajo nivel de conciencia, que hace difícil determinar el nivel de dolor o molestia. Si atendemos a un paciente que está totalmente inconsciente, es imposible determinar el nivel de dolor o molestia abdominal. Y otra cosa importante es que la presencia de muchas lesiones que no se hacen evidentes en el examen físico inicial y que hay que hacer reiterados exámenes físicos en el transcurso del tiempo de hospitalización o de ingreso de ese paciente para poder determinarlo. Entonces, estas son cosas que hay que tomar en consideración para lograr objetivizar de manera adecuada a este tipo de pacientes. Es importantísimo que ustedes entiendan que la evaluación del abdomen no intenta realizar un diagnóstico de la víscera lesionada, sino determinar si existe o no la indicación de una laparotomía inmediata como la que vemos en este video. Señores,
nosotros en la emergencia no estamos buscando si existe una lesión hepática o si existe una lesión esplénica o si existe una lesión de víscera hueca. Nosotros lo que estamos buscando es la necesidad de intervención quirúrgica inmediata que pueda salvarle la vida a este paciente de forma rápida. En este contexto, el paciente con hipovolemia aguda, sin hemorragias externas, con ausencia de motor y sin fracturas de pelvis o huesos largos, la única cavidad capaz de albergar una hemorragia tan marcada es el abdomen. Por lo tanto, debe ser nuestro punto de sospecha inicial. Con respecto a los exámenes de laboratorio, es importante mencionar que son de poco valor en el contexto del traumatismo abdominal cerrado. Eso no significa que no es necesario hacerlo. Por supuesto que es necesario hacerlo, pero hay que tomar en consideración las siguientes afirmaciones para poder lograr una interpretación correcta. Un valor de hemoglobina y hematocrito bajo asociado a inestabilidad hemodinámica sugiere la presencia de sangrado sin especificar ubicación. Sin embargo, un valor dentro del rango normal no excluye lesión. Las pruebas de función hepática pueden sugerir traumatismo hepático y los gases arteriales y el déficit de base pueden sugerir acidosis por shock. Lo que les quiero decir con el tema de los exámenes de laboratorio es que no son específicos para determinar una lesión o no. Pueden orientarnos en el contexto de la interpretación individual del paciente que estamos tratando. Hay que tomarlos de rutina, puesto que también se incluye el tipiaje sanguíneo, que puede ser muy importante a la hora de la necesidad de transfusiones en este paciente politraumatizado. En relación a los estudios radiológicos, debemos recordarles que existen 3 radiografías simples realizadas de manera inicial en un paciente politraumatizado, que son la radiología cervical, la radiología de tórax y la radiología pélvica. Fíjense que, curiosamente, la rayos X de abdomen no está incluida, puesto que en el contexto de trauma no ofrece tanta información como estas otras 3. La utilidad de la rayos X de tórax en el contexto del trauma abdominal se puede resumir en las siguientes afirmaciones. Se pueden observar fracturas costales que pudieran haber lesionado órganos adyacentes, como las que vemos acá en las últimas costillas del lado derecho, que pueden tener relación directa con el hemidiafragma de ese lado e incluso lesionarlo a él y al hígado que se encuentra debajo de él. Se puede sospechar también de la ruptura diafragmática si se ve que el hemidiafragma está elevado o si existe la presencia de asas intestinales o la presencia de la zona nasogástrica en la cavidad torácica. Si hacemos el seguimiento de las líneas diafragmáticas en esta placa, vemos que del lado derecho está normal, pero del lado izquierdo hay una elevación importantísima del hemidiafragma. Unido a eso, observamos la presencia de niveles hidroaéreos dentro de la cavidad torácica, lo que significa que hay vísceras huecas dentro de la misma. Y esto se debe interpretar entonces como una ruptura diafragmática que se conoce con el nombre de hernia diafragmática postraumática. Otra cosa importante es la determinación de la presencia de aire libre en la cavidad abdominal, lo cual implica una ruptura de víscera hueca. Desde el punto de vista radiológico, este signo se conoce con el nombre de signo de Popper. Aquí podemos observar de qué se trata. Esta línea representa la silueta diafragmática y esta línea representa la silueta hepática. Esa media luna radiolúcida que se encuentra entre las dos es la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal. Y como les mencioné anteriormente, esto significa que existe una víscera hueca rota hasta que se demuestre lo contrario. También la placa de tórax permite la visualización de proyectiles y estimar el daño de acuerdo a ella, como podemos observar acá en esta imagen. El otro estudio radiológico que debemos mencionar que tiene utilidad en el contexto del trauma abdominal es la rayos X de pelvis. Las fracturas de pelvis pueden sugerir lesiones intraabdominales que incluyen el sistema urinario o disrupción del plexo sacro, así como la posibilidad de hematomas retroperitoneales y pélvicos capaces de albergar un gran volumen de sangre. Ya les mencionaba en diapositivas anteriores la íntima relación que existe entre los huesos de la pelvis y esa compleja red vascular que hay a este nivel. Cualquier fractura, como lo que vemos en la imagen, puede estar en íntima relación con una lesión vascular importante. Y esa capacidad también que tiene la pelvis de albergar grandes volúmenes de sangre hace que un paciente con este tipo de fracturas pueda exsanguinarse muy rápidamente. Una regla mnemotécnica que es importante recordar para evaluar de manera correcta la fractura de pelvis es la que utilizamos en el curso del manejo integral del paciente politraumatizado, curso MIP, que se denomina la cabeza de hormiga, donde el cuello de esa cabeza se refiere a la sínfisis del pubis, que en este caso la vemos ensanchada.
La cabeza de la hormiga como tal se refiere a la circunferencia pélvica, donde hay en este caso una disrupción, una desalineación importante. Y finalmente las antenas de esta hormiga están en relación con las articulaciones sacroiliacas, que al estar desplazadas pueden tener una relación importante con una lesión vascular a este nivel. Otro método diagnóstico que debemos tomar en consideración a la hora de la evaluación del traumatismo abdominal es el ultrasonido. Con respecto a él podemos afirmar lo siguiente. Es una técnica diagnóstica rápida y no invasiva, de fácil realización e interpretación por el personal médico de las emergencias. La tecnología actual permite que estos equipos sean cada vez más portátiles, incluso hasta el punto en que pueden ser conectados directamente a los equipos celulares del personal médico, haciendo que estén a la cabecera del paciente, ayudándonos a hacer el diagnóstico pertinente. Por lo tanto, es un método relativamente accesible desde el punto de vista tecnológico y quizás la limitante que tiene en nuestro medio son los grandes costos que pudiera tener. Posee una sensibilidad entre el 80 y el 99% y un valor predictivo negativo entre el 93 y el 99%, lo cual es muy bueno. Sin embargo, debemos recordar que este tipo de métodos tiene una limitante importante, que es el hecho de que es operador dependiente. Por lo tanto, la experticia de la persona que está realizando el estudio tiene mucho que ver en la interpretación de los hallazgos del mismo. Ha ido desplazando el lavado peritoneal diagnóstico, ya que su capacidad diagnóstica es comparable con este. Y de hecho, por no ser un método invasivo, tiene muchísima mejor aceptación tanto por parte del paciente como del personal médico. Su principio se basa en la detección de líquido libre en 4 áreas específicas del abdomen, que serían la perihepática, la pericardíaca, la periesplénica y la pélvica. Aquí voy a hacer énfasis en el hecho de que lo que estamos buscando con el ultrasonido en el contexto de la evaluación del paciente con trauma abdominal es líquido libre, que en esta particular situación se debe interpretar como sangre hasta que se demuestre lo contrario. Y quiero dejarlo muy claro porque aquí no estamos buscando ni las estructuras parenquimatosas, ni los tamaños, ni las, consideraciones pertinentes que cualquier ultrasonido de rutina hecho en forma electiva pudiera tomar en consideración como normales. Aquí estamos buscando presencia de líquido libre, que es sangre, hasta que se demuestre lo contrario, en el contexto del paciente politraumatizado. El nombre que recibe el ultrasonido abdominal en el contexto del paciente politraumatizado es FAST, y no porque se haga muy rápido, sino porque, por sus siglas en inglés, esto significa ultrasonido abdominal enfocado en trauma. Recordemos que son 4 ventanas fundamentales y vamos a comenzar con la primera, que es la ventana perihepática, en la cual lo que tratamos de evaluar es el espacio hepatorrenal de Morrison, el cual es un espacio completamente virtual que existe entre el hígado y el riñón. Y cuando decimos virtual es porque en condiciones normales ese espacio no existe, no está ocupado por absolutamente nada. Pero en el paciente que sufre un traumatismo, este espacio puede estar ocupado por sangre y esto es justamente lo que vamos a buscar desde el punto de vista ecográfico. En esta imagen podemos observar que la comparativa de lo que sería el hígado acá, y lo vemos ecográficamente acá, y el riñón acá, y lo vemos ecográficamente acá. Esta línea que se traza acá entre el hígado y el riñón y que no está ocupada por absolutamente nada es justamente el espacio de Morrison. Esto sería un ultrasonido abdominal o una ventana perihepática normal. Pero cuando aparece esta imagen oscura entre lo que sería el parénquima hepático y el parénquima renal, pues estaríamos en presencia de sangre y esto sería un ultrasonido FAST positivo a nivel de la ventana perihepática. Aquí vemos la representación gráfica del mismo. Y esto es justamente lo que estamos buscando. Recuerden que cuando aparece esta imagen es sangre hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente ventana a evaluar es la denominada ventana pericárdica. Se coloca el traductor del ultrasonido a nivel del epigastrio dirigido hacia el ápex cardíaco, con la finalidad de evaluar la presencia de el denominado hemopericardio. En este caso vamos a observar un pericardio completamente normal, donde la línea roja representa la pequeña y delgada línea oscura que corresponde con el líquido pericárdico normal.
En condiciones patológicas, cuando hay heridas cardíacas importantes que produzcan el denominado hemopericardio, vamos a observar una línea mucho más gruesa, totalmente oscura, que corresponde al líquido que en este caso es sangre hasta que se demuestre lo contrario. Esto se denomina hemopericardio y por supuesto refleja un posible taponamiento cardíaco con todas las consecuencias fisiopatológicas que tiene este para el paciente. Aquí podemos observar el hemopericardio y recuerden ustedes que esta patología en particular amerita una resolución sumamente rápida, puesto que el taponamiento cardíaco es potencialmente mortal, pero se puede diagnosticar de forma rápida con la ecografía FAST del abdomen. La siguiente ventana a evaluar es la denominada ventana periesplénica. En ella vamos a ver que el traductor se coloca a nivel del hipocondrio izquierdo y lo que vamos a buscar es la relación existente entre el vaso y el riñón. El espacio que existe entre ellos también es un espacio virtual que no debe estar ocupado por absolutamente nada. Aquí vemos esta relación entre el vaso en la parte superior de la imagen y el riñón en la parte inferior de la misma. Y vemos que la relación entre ambos parénquimas es que no existe absolutamente nada entre ellos. Estamos justamente buscando ese espacio que está señalado con la línea roja. Cuando existe una lesión en la cual se ocupa el espacio por sangre, podemos observar que cambia radicalmente y podemos ver que entre el riñón y el vaso, que lo vemos acá prácticamente nadando o flotando en sangre, puesto que esta imagen negra o más oscura corresponde a líquido hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense qué bonita la relación con el diafragma de ese lado también. Pues esto corresponde a un traumatismo que está reflejado con una positividad desde el punto de vista de la ultrasonografía FAST a nivel de la ventana periesplénica. Esta es la representación gráfica de esa cantidad de sangre y en relación con este esquema que tenemos al lado derecho de la imagen. La última ventana a evaluar es la denominada ventana perivesical o ventana pélvica, en la cual el traductor se coloca en sentido horizontal o transversal sobre la sínfisis del pubis. Acá la vejiga juega un papel fundamental, puesto que ella debe estar llena en el momento del estudio. ¿Por qué? Porque nos permite utilizarla como ventana acústica que facilita la visualización de la cavidad peritoneal. Observen ustedes como acá en la parte superior observamos a la vejiga completamente llena, que está perfectamente delimitada y que nos permite separarla del resto de las estructuras de la cavidad y la estamos utilizando como ventana acústica. Esta línea nos separa justamente ese límite entre lo que sería la vejiga y el resto de la cavidad peritoneal. Una forma de facilitar esta ventana en particular es colocar el traductor en sentido longitudinal. Esto facilita la visualización de las estructuras y aquí podemos observar la correlación de la vejiga como ventana acústica y el resto de la cavidad abdominal. Aprovechando esto, podemos observar acá una imagen en la cual vemos la vejiga con su característica imagen de líquido, pero en este caso es líquido que está dentro de la vejiga, probablemente orina, y vemos que se trata de una dama porque vemos la estructura uterina acá y justamente en el fondo de saco detrás del útero se ve una imagen oscura que corresponde a la presencia de líquido libre, que como les dije anteriormente, en el contexto del paciente politraumatizado es sangre. Quizás suene repetitivo, pero es importante volver a decir que el líquido libre en el paciente víctima del trauma es sangre hasta demostrar lo contrario. Es importante establecer las diferencias que pueden haber entre la utilización del ultrasonido FAST en el paciente con un traumatismo abdominal cerrado y el paciente con un traumatismo abdominal abierto, particularmente la variedad penetrante. Con respecto al primero, su uso está ampliamente descrito, demostrando gran utilidad en la valoración inicial. La interpretación debe relacionarse con el cuadro clínico y no olviden que puede haber margen de error puesto que es un estudio operador dependiente y muchas veces la interpretación de los hallazgos depende de la experticia del que realiza el estudio. Es importante también la afirmación que dice que pacientes hemodinámicamente inestables requieren estabilización y probable tratamiento quirúrgico independientemente del resultado de FAST positivo o FAST negativo. Y es aún más importante entender que los pacientes inestables con FAST positivo ameritan la parotomía inmediata. En el contexto del traumatismo abdominal abierto, particularmente el penetrante, el FAST es motivo de controversia. Su uso se ha hecho común por ser parte del equipo del trauma. Y aparte de esto, recuerden que
cada vez que estos equipos se hacen más portátiles, es más fácil su utilización independientemente del origen del traumatismo. Es útil en las heridas cercanas a la caja torácica y los resultados positivos son predictivos de lesiones intraperitoneales que van a necesitar exploración posterior. Ahora vamos a conversar con respecto a otro método diagnóstico importante que es la tomografía axial computarizada, la cual permite la obtención de imágenes mucho más precisas en términos de daño estructural y parenquimatoso. Sin embargo, tiene algunas limitantes importantes y la principal es la premisa de que está reservada para pacientes hemodinámicamente estables, que puedan ser transportados al tomógrafo y tolerar el estudio. Insistimos en esto porque lamentablemente hemos vivido la triste experiencia de ver cómo estos pacientes pueden ser enviados a un estudio tomográfico con la consecuencia de que fallecen en el camino o en el momento del estudio. Ahora bien, su utilización en el traumatismo abdominal cerrado, asumiendo que el paciente está hemodinámicamente estable, es importante, puesto que podemos afirmar que los pacientes en los cuales se haya comprobado presencia de líquido libre por ultrasonido FAS, si están hemodinámicamente estables, se puede realizar la tomografía axial computarizada. Pacientes con síntomas abdominales como dolor, si están hemodinámicamente estables, también se puede realizar la tomografía axial computarizada. Pacientes con estado neurológico deteriorado para el examen físico que no permita una adecuada interpretación de ese examen físico, si está hemodinámicamente estable, puede realizarse la tomografía. Pacientes con alta sospecha, a pesar de la poca clínica, si está hemodinámicamente estable, se puede realizar la tomografía. Tiene una sensibilidad que oscila entre el 92 a 98% y tiene una especificidad del 99% para la detección de lesiones de órganos sólidos. Es un muy buen estudio para determinar la integridad estructural del parénquima de los órganos sólidos. Permite en muchos casos determinar el origen del hemoperitoneo. Se puede cuantificar el daño sufrido en estructuras como el hígado y el vaso, lo afirmábamos anteriormente. Se puede determinar la extravasación de contraste, lo cual implica sangrado activo. Se puede también con ella visualizar órganos retroperitoneales como el páncreas y los riñones que pueden haber sufrido traumatismo y no causan hemoperitoneo. Y esto puede ser una limitante también para la evaluación ultrasonográfica. O sea que acá la tomografía tiene un punto a favor y es positivísimo realizarla siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Permite realizar también reconstrucciones de órganos y de vasos intraabdominales. Desde el punto de vista de elementos negativos para el estudio tomográfico, podemos afirmar que tiene poca sensibilidad para el diagnóstico de lesiones diafragmáticas, tiene una baja sensibilidad para las lesiones de vísceras huecas. Podemos ver algunos signos de sospechas como hematomas en el mesenterio. Sin embargo, evaluar o visualizar una perforación de una víscera hueca por tomografía es bastante difícil y complejo. Y el valor de la utilización del contraste oral es dudoso para las perforaciones de vísceras huecas y está asociado a broncoaspiración. Por lo tanto, no se recomienda. Su utilización en el traumatismo abdominal abierto es en la actualidad cada vez más frecuente. Aquí podemos observar algunas imágenes tomográficas que muestran algunas lesiones importantes. En esta en particular podemos ver una lesión hepática con un hematoma importante a este nivel. Y en el lado derecho podemos observar una fractura esplénica. Estos pacientes, por supuesto, estaban hemodinámicamente estables para poder realizar estos estudios tomográficos. El lavado peritoneal diagnóstico fue el primer método confiable en el diagnóstico del trauma abdominal cerrado, introducido por Ruth en el año de 1965. Es útil en el diagnóstico del hemoperitoneo y lesión de vísceras huecas con contaminación entérica. Sin embargo, con el advenimiento del ultrasonido FAS, su uso es cada vez menor. Recordemos que el lavado peritoneal diagnóstico es un método invasivo, mientras que el ultrasonido FAS no lo es y por lo tanto es más aceptado tanto por el paciente como por el personal médico. Tiene un alto porcentaje de falsos negativos para lesiones intestinales si se practica en las primeras 4 horas, al igual que de falsos positivos si se realiza después de las 16 horas.
O sea que su mayor valor pronóstico, su mayor valor diagnóstico, perdón, es entre las 4 y las 16 horas de haber ocurrido el hecho traumático. Acá podemos observar algunas imágenes de cómo se realiza un lavado peritoneal diagnóstico. Es un procedimiento invasivo, en el cual se debe realizar una laparotomía de aproximadamente 2 a 4 centímetros. Normalmente se hace por debajo de la cicatriz umbilical en relación con la línea media. En pacientes con cirugías previas aumenta la posibilidad de falsos negativos y también aumenta la posibilidad de complicaciones, puesto que si realizamos este procedimiento encima de una cirugía previa, podemos correr el riesgo de producir lesiones importantes producto de la presencia de adherencias que relacionadas con el procedimiento quirúrgico anterior. El líquido obtenido del lavado debe ser interpretado en un laboratorio, a menos que usted obtenga sangre roja rutilante o contenido intestinal, lo cual haría que el estudio sea positivo desde el punto de vista diagnóstico en forma inmediata y que sería indicación de la laparotomía exploradora. Existen complicaciones asociadas como sangrado, lesiones de vísceras abdominales, etc. Y como les dije anteriormente, es un método que está cayendo en el desuso por el advenimiento de tecnologías como el ultrasonido, que tiene sensibilidades similares y no es invasivo. Otro método que podemos mencionar en el contexto del diagnóstico del trauma abdominal es la laparoscopia diagnóstica. Su uso en el trauma abdominal cerrado es muy limitado. En cuanto al diagnóstico de lesiones intraabdominales, no proporciona información que no pueda ser obtenida por otras modalidades diagnósticas. La capacidad de realizar una exploración exhaustiva, examinar los intestinos y los órganos retroperitoneales implica consumo de tiempo que puede ser vital para el paciente, aún en manos de laparoscopistas experimentados. La presencia de hemoperitoneo, especialmente si se encuentra asociado a un sangrado activo, dificulta la exploración y aumenta el riesgo de pasar por alto lesiones, que muchas veces estas ameritan una exposición adecuada por la laparotomía para poder lograr su diagnóstico correcto y su terapéutica adecuada. Quizá la única aplicación de la laparoscopia diagnóstica es en aquellos casos en los que se sospecha de ruptura diafragmática y no existen pruebas contundentes o indicaciones para la laparotomía. Recuerden que estamos hablando de trauma abdominal cerrado. Pero ¿qué pasa en los pacientes con trauma abdominal penetrante? Que a diferencia de los pacientes con traumatismo abdominal cerrado, acá la laparoscopia diagnóstica se transforma en uno de los métodos más utilizados, pero el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Disminuye considerablemente la incidencia de laparotomías exploradoras no terapéuticas y su uso se extiende muchas veces como terapia definitiva. Es una excelente alternativa en heridas ocultas del diafragma y, como dije anteriormente, disminuye la incidencia de laparotomías exploradoras negativas y la morbimortalidad por ellas. Recordemos que en algunas series la mortalidad por laparotomías exploradoras negativas puede llegar hasta un 5% y la morbilidad hasta un 25%. Por lo tanto, la laparoscopia diagnóstica puede tener un impacto positivo en este sentido. Su empleo como diagnóstico de la violación del peritoneo en un traumatismo abdominal penetrante en pacientes hemodinámicamente estables y para la evaluación y reparación del diafragma o la exploración de hallazgos equívocos en la tomografía está ampliamente extendido. De esto recalco el hecho de que el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Y también es importante afirmar el hecho de que para lograr realizar con propiedad una laparoscopia diagnóstica en el contexto de un paciente con un trauma abdominal penetrante, el cirujano que la realiza debe tener muy buena experiencia tanto en el manejo de politraumatizados así como en el manejo de la cirugía laparoscópica. Y esto no siempre es posible. A pesar de que les comenté que en el trauma abdominal cerrado no siempre es la alternativa adecuada, la individualización de cada caso puede permitir en un momento determinado que su uso sea correcto o no. Así pues les traigo el siguiente video, que es una laparoscopia diagnóstica en un paciente obeso que estaba hemodinámicamente estable y que presentaba un traumatismo abdominal cerrado. El manejo fue conservador, pero cuando entramos con la laparoscopia, pues nos dimos cuenta de que existía un muy importante hemoperitoneo en todos los cuadrantes de este paciente.
Al final, este paciente no se pudo manejar desde el punto de vista conservador y tuvo que ser llevado a una laparotomía porque tenía una lesión esplénica con sangrado activo. Existen otras estrategias que pueden ser utilizadas para el diagnóstico del trauma abdominal. Una de ellas es la paracentesis o punción abdominal mínima. Tiene la limitante de que apenas tiene un 60% de sensibilidad para hemoperitoneo. Normalmente se debe realizar con una aguja gruesa en los cuadrantes abdominales inferiores y por fuera de los rectos abdominales. Su sensibilidad parece mejorar cuando se hace guiada por ultrasonido. Sin embargo, con los métodos que tenemos en la actualidad, no se recomienda su utilización. También podemos utilizar la exploración digital de las heridas, cuyo objetivo es determinar si la herida es penetrante o no es penetrante. Aquí podemos observar una imagen donde se está realizando este procedimiento. Es importante que se haga siempre con el dedo y no se deben utilizar nunca ni estiletes, ni pinzas, ni sondas, ni catéteres, porque estos pueden ocasionar daños, falsos trayectos, contaminación y lesiones viscerales. Cuando hablamos de exploración digital de las heridas, quiero dejar claro que este concepto aplica para el abdomen. Sin embargo, en el tórax no se debe utilizar, puesto que si usted hace una exploración digital de una herida torácica y la pleura está indemne y durante la misma usted produce un daño de la pleura o la lesiona o la rompe, el paciente puede terminar con un neumotórax. Ahora vamos a hablar con respecto al manejo del trauma abdominal cerrado, el cual debe estar apegado a protocolos como el del ABC que mencionamos anteriormente. Es útil dividir a estos pacientes en dos grandes grupos, aquellos que están hemodinámicamente inestables y aquellos que están hemodinámicamente estables. Con respecto al primero, los pacientes que tienen una resucitación inicial adecuada con ultrasonido FAS positivo, entonces deben ir de inmediato a una laparotomía exploradora para poder resolver su problema. Pero si la resucitación inicial es adecuada y el ultrasonido FAS es negativo, puede ser tributario de descartar otras causas de shock, sin olvidar que en este trayecto se le deben hacer nuevos ultrasonidos FAS para determinar si existe o no la necesidad de una laparotomía exploradora. En los pacientes hemodinámicamente estables que tienen FAS negativo, examen físico confiable, sin molestias abdominales, la evaluación clínica del paciente y la observación cercana con nuevos estudios de laboratorio si son necesarios es la conducta más adecuada, ya que no necesariamente van a necesitar una laparotomía exploradora. Ahora bien, si el paciente tiene un FAS positivo y existen fracturas pélvicas, molestias abdominales o alta sospecha por mecanismos de lesión, este paciente, por estar estable, puede realizársele una tomografía axial computarizada, que le permitirá a usted determinar si existe o no lesión de órganos sólidos o extravasación de contraste que puede significar sangrado activo y definir entonces si es tributario de una angiografía o una laparotomía. En nuestro medio, la laparotomía es lo que normalmente se hace. Si la tomografía axial computarizada muestra lesión de órganos sólidos y o fractura de pelvis sin sangrado activo en pacientes estables, el manejo expectante con controles de laboratorio seriados es lo correcto. Si hay deterioro, el paciente debe pasar a angiografía o laparotomía de acuerdo a la disposición que usted tenga en su centro. Pero en nuestro medio lo que normalmente se hace es laparotomía. Ahora bien, si la tomografía axial computarizada no muestra lesiones intraabdominales o retroperitoneales, pero existe sospecha de lesión intestinal, exámenes físicos repetidos en ausencia de analgesia es lo que se debería hacer. Si el paciente desarrolla signos de irritación peritoneal, es llevado a la laparotomía. El trauma abdominal cerrado representa un gran desafío diagnóstico y terapéutico. La evaluación del paciente, estudios diagnósticos y el manejo conservador o quirúrgico se deben realizar basados en el estado clínico del paciente, lesiones asociadas, sospecha clínica, así como acorde al órgano y al tipo de lesión encontrada. Estas imágenes muestran el efecto que puede tener el traumatismo abdominal cerrado sobre el parénquima de vísceras sólidas como el hígado, que estamos viendo en estas dos fotografías, e incluso en esta, donde vemos una fractura hepática casi completa.
Con respecto al manejo del traumatismo abdominal abierto, al igual que en el cerrado, se debe apegar a los protocolos de manejo que ya conocemos. En los pacientes que están hemodinámicamente inestables, requieren resucitación adecuada y laparotomía exploradora inmediata. Y en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables, con evidencia de lesiones intraabdominales, estos también van a requerir intervención quirúrgica, bien sea laparotomía exploradora, pero también puede dársele otras opciones como laparoscopia diagnóstica y terapéutica. A diferencia del traumatismo abdominal cerrado, normalmente los pacientes con traumatismo abdominal abierto terminan en cirugía, puesto que las lesiones son más complejas por los mecanismos cinemáticos que discutimos al principio de la actividad. Es importante que usted recuerde que la evaluación del abdomen no intenta realizar un diagnóstico de la víscera lesionada, sino determinar si existe o no indicación de laparotomía inmediata. Y esto tiene que ser una premisa para el personal médico que atiende al paciente politraumatizado. El paciente con inestabilidad hemodinámica no debe ir a tomografía axial computarizada, puesto que probablemente no la tolere y va a fallecer en el momento del estudio o durante su traslado al sitio del estudio. Y la evaluación del paciente, los estudios diagnósticos y el manejo conservador o quirúrgico se deben realizar basados en el estado clínico del paciente, lesiones asociadas, sospecha clínica, así como acorde al órgano y tipo de lesión encontrada. Para concluir, les recuerdo que el cirujano debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología para poder ofrecer un tratamiento adecuado para el paciente.